habíamos compartido la vez pasada, el capítulo 25 y profecías sobre 4 ciudades, 4 naciones que estaban alrededor de Judá, que eran Amón y luego Moab, también Edom y finalmente Filisteos, ¿no? o la ciudad de Filistea, que era la ciudad de los filisteos. Pero hoy continuamos con el capítulo 26, donde Dios nos quiere mostrar sobre el juicio o la profecía contra otra ciudad llamada Tiro. Hoy vamos a estar hablando acerca de ello. Entonces vamos a comenzar todo el capítulo del libro de Ezequiel, capítulo 26. Dice así: Aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas, como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada. Porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti, y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor: Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 21 he leído. El libro de Ezequiel es un libro profético, ¿no? Un libro profético entre los profetas mayores de la Biblia.
que nos menciona mucho acerca, primero, de la caída del gobierno de Israel y de Judá, pero también estos libros proféticos nos señalan la caída de naciones extranjeras. Acá lo interesante, hermanos, es cuál es la razón por la cual las naciones extranjeras fuera de Israel recibían el juicio de Dios. Por ejemplo, en el caso de los judíos, de los israelitas, ellos tenían un pacto con Jehová. Los israelitas tienen un pacto, un pacto con el Señor. Es el pacto que han hecho a través de los mandamientos. Por lo tanto, como los israelitas no cumplían los mandamientos de Jehová, entonces el resultado de ello era destrucción, era desolación, ¿no?, a causa de su desobediencia. Pero ¿qué pasa con las naciones que están fuera de Israel? Son naciones extranjeras. No son naciones que están apegadas al pacto con Jehová, no son naciones que están apegadas a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo Dios podría juzgar a tales naciones por la ley si a ellos nunca les ha dado la ley? Entonces, ahí es donde aparece un elemento que mientras voy leyendo la Biblia, me doy cuenta que hay un punto en común. Estas naciones que son juzgadas por Jehová, ¿qué tipo de pecado han cometido, ¿no? ¿O qué tipo de mal han hecho? Según la Biblia, ¿no? Ya acá en el versículo 2 dice: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Ya, según esta palabra, el comentario que viene desde esta nación o de esta ciudad de Tiro es un comentario de burla contra la nación de Israel. ¿No es así? Contra la ciudad de Jerusalén. Porque dice: quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Parece un comentario muy, simple, como si fuera una burla contra Jerusalén. Pero Dios al escuchar esto o al señalar esto, es un acto terrible, ¿no? Grave. Grave, ¿no? Es una gravedad extrema. ¿No es así? Porque dijo que yo seré llena y ella desierta. O sea, esta ciudad de Tiro o esta nación de Tiro, delante de Jerusalén que había sido destruida por medio de Babilonia. Ellos consideraron que nosotros estamos muy bien, ¿no? Nosotros estamos en una posición muy buena, pero ellos están, como decir, desiertos, no tienen nada, pero nosotros estamos llenos. Según la Biblia, esta ciudad de Tiro era una isla, ¿no? Una ciudad que, tenía bastantes riquezas, principalmente provenientes del mar. También dice que había bosques árboles de cedro, madera de cedro. Por lo tanto, era una nación que comercializaba bastante con otras naciones, ganaba bastante dinero, era un país, económicamente muy estable, muy rico. Este país, especialmente tiene, su ubicación geográfica es una isla, pero una parte de su nación también está en el continente. Entonces, una parte en el continente, una ciudad, y otra parte donde está la fortaleza del reino de Tiro, está en una isla. Esa es la forma, ¿no? Entonces, acá la Biblia, ¿qué es lo que dice? El versículo 3, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro, dice. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Porque es una isla, ¿no? En una isla supuestamente apartada del continente, es un lugar seguro porque ya de por sí tiene, el mar como un lugar que separa a los enemigos de su territorio. Entonces, si no va por barco, entonces sería difícil para acceder a la isla. Pero según esta palabra dice que, y demolerán los muros de Tiro, ¿sí? Es una fortaleza, ¿no? Es una fortaleza, una ciudad que está amurallada para protegerse de los enemigos. Entonces dice que, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa.
Jehová dice que va a destruir esta ciudad de Tiro, la va a hacer como una peña lisa, ¿no? Es decir, que ya digamos que estaba teniendo montañas o algo así, pero va a ser lisa, ¿no? Porque va a ser destruida completamente, toda va a ser asediada. El versículo 5, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Dios ha decidido, o sea, exterminar, ha decidido destruir Tiro, la ciudad de Tiro, por medio de muchas naciones, dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, que del norte traigo yo contra Tiro, ¿a quién? A Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, en ese tiempo, un arma letal de nuestro Dios era el rey Nabucodonosor, porque había atacado también a la ciudad de Jerusalén. Había hecho caer a los israelitas. Pero también Dios dice que lo va a utilizar para destruir o para atacar ¿a quién? Al reino de Tiro. Entonces, según los historiadores, este rey Nabucodonosor ha planteado un asedio contra este reino, ¿no?, de Tiro durante 13 años. Aproximadamente, según los historiadores, desde el año 585 hasta el año 572 a.C. Ha sido un asedio terrible, muy difícil, pero aún así, este imperio, este reino de Tiro, o sea, el gentilicio, ¿no?, de Tiro eran los tirios, ¿no? Estos hombres han aguantado, han resistido, aunque han recibido mucho daño por medio de Nabucodonosor, pero esta nación no cae, no había caído por el año 572. Imagínense, durante 13 años fueron asediados por Babilonia, pero no Babilonia, el rey Nabucodonosor, no los puede derrotar. Por lo mismo, ¿no?, por su ubicación geográfica, imagínense, están en el mar, es una isla. Entonces es muy difícil para los pueblos, para los enemigos poder acceder hasta el mar y luego en ese lugar poder derrotar a este reino tan poderoso, ¿no?, o que tiene una ubicación tan estratégica en algún sentido. Entonces, para el año 572, según los historiadores, aunque ha sido, o sea, la economía de Tiro fue bastante mermada, pero aún así ellos no han sido destruidos, como dice la profecía de Ezequiel. Pero ¿qué pasa? Acá, en la Biblia, no solamente ya Dios habla de una nación, sino que muchas naciones. Pero lo interesante es que en la historia aparece un acontecimiento varios años después, en el año 332, antes de Cristo, donde otro gran rey invade a los de Tiro. ¿Quién es? Alejandro Magno, de Grecia, ¿no? Entonces vamos a ver unas láminas, o sea, unas imágenes, para mostrarles un poco acerca de esto. A ver si lo pueden ver. Ya, bueno, una vez más, no nos hallamos con el límite de la pantalla. ¿Por qué los de TikTok no pueden ver la pantalla? Discúlpenme, ¿ya? Pero voy a tratar de exponer sobre esto. Está saliendo en Facebook y también en Zoom, ¿no? Entonces, acá en la pantalla lo que estamos viendo precisamente, hermanos, es la destrucción de Tiro por medio de Alejandro Magno, quien fuera un rey muy poderoso, en el año 332 a.C. Acá en esta imagen aparece, o sea, el sistema o la forma en la que Alejandro Magno finalmente ataca a la ciudad de Tiro y finalmente da contra su fortaleza. O sea, en la parte de acá, voy a mostrarles con una anotación, con un anotador acá. Esta parte de acá, donde dice antigua ciudad de Tiro, es una parte que compone el reino de Tiro, ¿no? Porque el reino de Tiro está compuesto por esta zona continental y por esta zona de acá, ¿no?, que es una isla. En este lugar es donde estaba, la fortaleza de Tiro.
Entonces, en ese lugar, normalmente los enemigos no podían acceder. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que tenemos en el medio? Aquí tenemos el mar, ¿no? Aquí está el mar, en este espacio. Entonces los enemigos desde acá, desde el continente, para atacar a Tiro, entonces tienen ese impedimento. Pero este hombre llamado Alejandro Magno, que era, o sea, un estratega en la guerra, este hombre tenía mucha molestia contra los de Tiro. Creo que ellos le han provocado bastante, al punto de que ya él llevó al extremo su sabiduría, capacidad de guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Magno? A ver, vamos a borrar un poco esto de acá. Según los libros de historia, dice que Alejandro Magno ha destruido la ciudad antigua de Tiro. Esta parte de acá, ¿no? La zona que estábamos marcando al principio. Esa zona dice que Alejandro Magno, obviamente con su ejército, ha destruido esta zona de acá. A un momento no se nota muy bien con el color amarillo. Ya, esta zona de acá, Alejandro Magno lo ha destruido, o sea, lo ha atacado con su ejército. Y luego las ruinas de ese lugar, todas las ruinas y la madera de ese lugar, la usa para formar un dique a través del mar. O sea, una especie de plataforma, como si fuera que agrega tierra en el mar, para poder llegar con sus elementos de guerra hasta a donde estaba la fortaleza de Tiro. ¿Sí me comprenden? Entonces acá Alejandro Magno hace un dique con los materiales, digamos que ha sido destruido de la ciudad antigua de Tiro. Con la misma ciudad, con los mismos escombros de la ciudad, hace un dique para poder acceder hasta la isla. Es una persona muy inteligente, ¿no? Para hacer de esa manera. Y finalmente en el año 332, este hombre llamado Alejandro Magno invade Tiro. ¿Sí? Y obviamente lo ha destruido. Vamos a ver una siguiente lámina. Acá está, ¿no? Acá está un poquito más clara la imagen. Entonces, si ustedes se ven al fondo, allá atrás, se ve el continente, ¿no? La parte de la ciudad antigua de Tiro. Acá está. Esta zona de acá, ¿no? Ahí se ve la zona de la parte continental. Entonces, ¿qué es lo que hace Alejandro Magno con escombros y digamos, maderas? Hace este dique. ¿Para qué? Para poder llegar hasta la fortaleza de ¿quién? Que está acá, ¿no? ¿De quién? De los tirios, o sea, de los de Tiro. Y en ese lugar ocurre una masacre. Según los historiadores, dice que más o menos 30.000 personas, o sea, han sido sometidas bajo el poder de Alejandro Magno. Por lo menos 8.000 personas del ejército de Tiro han muerto y otros han sido establecidos como esclavos. Mientras que de parte de del grupo de Alejandro Magno, como 800 personas nomás han muerto. Sí, obviamente es un número, pero comparado con la cantidad de víctimas de Tiro, era incomparable. Entonces, en ese momento se dicen los historiadores que se cumple la palabra del versículo 4, donde dice: y demolerá los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. O sea, Dios cumple este propósito en la nación de Tiro. Finalmente destruye esta nación. Destruye esta nación y así esta nación de Tiro, conforme a la palabra de Jehová, termina, ¿no? O sea, desarmada, destruida. Muchas personas llegan a morir, muchas personas llegan a perder su vida a través, digamos, de este ataque tan letal de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, según los historiadores, o sea, algunos, ¿no? Por ejemplo, hay un historiador llamado Arriano. Esta persona dice que aproximadamente 400 macedonios, ¿no? 400 del grupo de Alejandro Magno habían muerto, pero que 8.000 tirios perdieron la vida en la defensa de la ciudad. Y luego dice que unos 2.000 tirios fueron crucificados, dice, a lo largo de kilómetros de playa. 2.000.
y 30.000 ciudadanos y extranjeros fueron convertidos en esclavos. Realmente es una masacre, es un asedio letal. Realmente Alejandro Magno, sí, obviamente, ¿no? Él era un estratega, una persona que estaba conquistando el mundo entero de la época, pero por la profecía que aparece en la Biblia, el libro de Ezequiel capítulo 26, es que se llega a cumplir esta profecía. Esta ciudad de Tiro llega a ser destruida. Lo interesante, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo en la Biblia también cita acerca de esta ciudad. Ya vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 21. El libro de San Mateo, capítulo 21. A un momento, creo que es un poco más adelante. Disculpen, no es San Mateo 21. A ver si puedo confirmar. Ya, disculpen. En la Biblia un día nuestro Señor Jesucristo habla sobre dos ciudades, una llamada Betsaida y la otra llamada Corazín. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo dice que compara estas dos ciudades. Disculpen, era el libro de San Mateo capítulo 11. A ver, vamos a buscar San Mateo 11. San Mateo 11, versículo 20. Ya, San Mateo 11, versículo 20. Ya, así está escrito. San Mateo capítulo 11, versículo 20 dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, dice, en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Ya, acerca de esta ciudad, de esta nación de Tiro y también Sidón, que era su vecino, ¿no? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo advirtió a ciudades donde se habían hecho muchos milagros, que no se habían arrepentido, es decir, que no se han convertido al Señor, aunque muchos milagros han sido hechos en la tierra de Betsaida y Corazín, pero ellos no se han arrepentido. Entonces el Señor Jesucristo saca de repente, acerca de la historia de Tiro y de Sidón. Dice que si en esas ciudades se hubiese hecho los milagros que se hicieron en la ciudad de ustedes, ellos, dice, se hubiesen arrepentido. Entonces, ¿qué significa esto? Que los de Tiro, los de Sidón, ellos no es que han tenido algún tipo de arrepentimiento, entonces ellos fueron destruidos. Fueron destruidos, exactamente Dios había dado, el final a estas ciudades, ¿no? Al igual que más abajo sale la ciudad de Sodoma también, ¿no? Sodoma, que eran ciudades precisamente entregadas a las cosas del mundo, a la carne, son ciudades gentiles. Son pueblos que obviamente no habían servido al Señor. Además, el antecedente histórico de la tierra de Sidón era precisamente que ellos, en algún sentido, ellos han ofendido a Jerusalén, han querido menospreciar a Jerusalén. Pero como dice acá, vamos a volver al libro de Ezequiel capítulo 26. Ya pasó bastante tiempo, por eso vamos a ir concluyendo la parte final. 15 dice, Ezequiel capítulo 26, versículo 15, así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas de espanto, se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. ¿No? Es un escarmiento. Es un escarmiento, ¿para qué? Para que otras naciones puedan ver exactamente. Mira, Dios tiene este poder.
Aunque una nación se ve muy poderosa, económicamente está muy bien, pero cuando Dios decide terminarla, entonces, ¿quién puede impedirlo? Dios cuando trabaja sobre una nación, ya cuando Dios decide el fin o decide el fin de tal nación, entonces se acaba completamente, ¿no? Se destruye. La manera como Dios lo hace, ya Dios ve la manera, ¿no? Pero finalmente lo hace. Otros pueblos mirando esta escena pueden identificarnos. Ah, realmente Dios había hecho esto. Porque normalmente esta ciudad de Tiro era una ciudad que comercializaba bastante. La mayoría de sus vecinos, ¿no? Se llevaban bien con ellos. Pero finalmente Dios ha decidido el fin por medio de Alejandro Magno. En el año 332, según la historia, dice que ha sido destruida esta ciudad de Tiro. Hermanos, la Biblia no solamente nos quiere hablar de Tiro y de Sidón y de las ciudades como gentiles, sino está hablando de los seres humanos, ¿no? Dios realmente quiere, dar este juicio en el sentido de que Dios quiere quitar la fuerza de nosotros, quiere quitar la esperanza que hay en nosotros. Cuando Dios quita la esperanza que hay en el corazón del hombre, entonces fácilmente Dios podrá trabajar en sus vidas. Es verdad que esta nación ha recibido juicio, también Edom, también Tiro, también los filisteos, también Moab, también Amón. Este capítulo 25-26 está lleno del juicio de Dios. Pero en la Biblia aparece un versículo que personalmente a mí me causa mucha, esperanza, porque el juicio, aunque es algo letal, aunque es algo, terrible, recibir el juicio de Dios, al sentir esta palabra ya a alguien le tiembla sus piernas, ¿no? Pero qué interesante, dentro de la Biblia hay un elemento que vence contra el juicio. Esto es muy interesante, ¿no? Ya el juicio es algo terrible, devastador, ¿no? Cuando viene el juicio sobre una nación, cuando viene el juicio sobre una ciudad, cuando viene el juicio sobre una persona, es algo temible. Pero hay algo, dice la Biblia, que vence contra el juicio. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver la Biblia, el libro de Santiago, capítulo 2, el versículo 13. Santiago, el libro de Santiago, después del libro de Hebreos está. Capítulo 2, el versículo 13. Ya, si lo han encontrado, voy a leer. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y luego dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. Está escrito así, ¿no? Entonces, hermanos, realmente, aunque aparece acá una nación llamada Tiro, o un reino llamado Tiro, que recibe el juicio de Dios, recibe el juicio de Jehová, pero en realidad, nosotros al ver la humanidad, al ver el corazón de Dios, hay algo que es más grande que el juicio. Dice que es la misericordia. O sea, el juicio nos dice que nosotros somos dignos de ser destruidos, de ser exterminados, ¿no? De ser atacados. Pero fuera de este juicio existe ¿qué cosa? La misericordia. Entonces, este elemento combinado llega a ser finalmente la manera en la que Dios trabaja también en este mundo. Primero, Dios nos permite la situación. Angustia, dolor, dificultad, desesperanza. Pero a través de esta desesperanza es que un día, cuando el Señor se acerca a nosotros, quiere derramarnos su misericordia, ¿no? Su bendición. ¿Alguna persona quiere recibir la bendición de Dios estando en la posición mejor, ¿no?, de su vida? Pero la Biblia en muchas partes nos menciona, para poder ir delante de Dios y realmente tener un encuentro con Dios adecuado, un encuentro que traerá el cambio de nuestra vida,
Si no hay el juicio en nuestro corazón, si en nuestro corazón no ha llegado el final o el tiempo en el que ya no hay algo que nosotros podamos hacer, entonces fácilmente nosotros ignoramos o menospreciamos la palabra de Dios. ¿En sus corazones llegó el juicio de Dios en un principio? ¿Ya ustedes pudieron sentir que por sus pecados tenían que ir al infierno? ¿Tenían que ir hasta lo profundo del fuego eterno? Si en sus corazones llegó esto, entonces le sigue lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Es creer en la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de la humanidad, enviando a su Hijo amado, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el juicio que nosotros podemos detallar en el Antiguo Testamento es una parte, ¿no?, del carácter de Dios. Dios quiere realmente juzgar el corazón del hombre. Dios quiere que el corazón del ser humano pueda doblarse ante Él, ¿no? Pueda reconocer, ¿qué cosa? El poder de Dios. No solamente Dios estaba mostrando esto a Israel, sino a las naciones extranjeras también Dios quería enseñarles. Yo soy el Dios de todo el mundo. Yo soy soberano, todopoderoso. Todas las personas de este mundo, por muy grande que sea el imperio, por muy capaz que sea, ya sea, o sea, intelectualmente o económicamente, aunque sea muy capaz, un día cuando Dios da el juicio sobre esta persona, ya esta persona no puede menos que reconocer. ¿Qué cosa? Realmente Dios tiene el poder. Dios tiene, o sea, la capacidad para decidir, ¿no?, a quién puede mantener, a quién puede destruir. ¿No es así? ¿Cuándo nosotros podemos reconocer esto en nuestra vida? O cuando podemos distinguir que Dios es quien tiene el poder mayor, absoluto, más allá de mi capacidad intelectual, más allá de mi capacidad económica. Si reconocemos a Dios, entonces creo que Dios nos bendecirá. Dios nos ayudará en todas las cosas. Si en sus corazones todavía piensan, no, yo sin Dios puedo hacer las cosas, yo sin Dios puedo hacer mucho, porque soy inteligente, soy capaz, bueno, llegará un día en sus vidas algún fracaso, alguna situación que podrán ustedes reconocer. Si no es por Dios, entonces no se puede. Si Dios no me ayuda, entonces no se puede. Para recibir la salvación también llega el quebranto en el corazón del hombre. Por eso en la Biblia, ¿quiénes podían recibir la salvación? Según el Nuevo Testamento. Aparece en el libro de San Juan, capítulo 4, una mujer samaritana. Y luego en San Juan, capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años. San Juan, capítulo 9, un ciego de nacimiento, ¿no? San Marcos, capítulo 2, también un paralítico. Personas que ya no podían poner nada de esperanza en sí mismos. Su vida era miserable. Entonces, estas personas, ¿cómo es que absorbieron la palabra de Jesús? Fácilmente. Pero personas como Nicodemo, por ejemplo, en San Juan capítulo 3, que son personas excelentes, ¿no? Nicodemo es una persona, o sea, muy sabia, muy capaz. Pertenecía al Sanedrín de Israel. Él cuando se encontró con Jesús no pudo absorber toda la enseñanza de Jesús. Más bien quedó como un tonto delante de Jesús. Él no podía entender acerca de cómo nacer de nuevo, de cómo recibir el perdón del pecado. Es una persona que bajo la norma de este mundo es muy capaz, muy inteligente. Pero una persona que ha experimentado el fracaso, que ha experimentado la dificultad de su vida, la debilidad de su vida, puede fácilmente escuchar la palabra de Dios. Dios trabaja de esa manera. Dios trabaja de esa manera. Por eso Dios está mostrándonos por medio de las naciones antiguas, las que eran poderosas, delante de la mano de Dios, llegaron a ser polvo, ¿no? Llegaron a ser destruidas. Es el caso de Tiro. Como dije antes, en el año 332 antes de Cristo, por medio de el gran rey griego, ¿no?, Alejandro Magno, así fue destruida esta ciudad, este imperio que parecía invencible, finalmente fue atacado. Dios había profetizado acerca de aquello. En esta época no hay nadie que cuando Dios se acerque a él,
o para, o sea, hacerle fracasar pueda sostenerse, sino que Dios sí o sí trabaja y quebranta nuestros corazones y luego Dios con la misericordia quiere acercarse a nuestra vida. Todos los hermanos espero que con esta idea también ustedes estén pensando cuando alguien está padeciendo, teniendo dificultad, ustedes pueden sentir, Dios quiere trabajar en tal persona, Dios quiere salvarle, Dios quiere derramar su misericordia. Gracias por su atención. En esta noche vamos a acabar así, vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos permitió su palabra. Así como llegó el juicio sobre la tierra de Tiro. Aparentemente era un imperio, un reino muy poderoso, ubicado en una isla muy inaccesible para otros países, para otras ciudades. Pero el rey Alejandro Magno, y a través de una estrategia, había hecho un dique para llegar hasta Tiro y de esa manera han matado miles de personas de ese lugar. Realmente Dios es quien ejecuta sus juicios, Dios es quien realmente quebranta los pueblos, quebranta también el corazón del hombre. ¿Con qué propósito Dios quiere dar la misericordia? Dios quiere derramar la gracia sobre nuestra vida, realmente en nuestro corazón. Si se derrama la gracia de Dios, entonces de la posición de pecador fácilmente podemos alcanzar la posición de un justo, de una persona salva. Espero que todas las personas que escuchan esta enseñanza, este mensaje, no piensen que Dios les ha odiado, que Dios les ha desechado, sino que Dios les ha permitido grandes situaciones, dificultades. ¿Para qué? Para encontrarse con ellos, con la misericordia, para salvarlos, para darles el perdón del pecado. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.